Jaime Aarón Munguía Escobedo, nacido el 6 de octubre de 1996 en Tijuana, Baja California, México, creció rodeado por la pasión boxística de su ciudad. Inspirado por figuras locales como Eric "El Terrible" Morales y Antonio Margarito, Jaime demostró desde joven su talento innato para el boxeo. A los 16 años ya contaba con un gran récord amateur, con 138 peleas en dicha categoría, consiguiendo el triunfo en 128 de ellas, y poco después dio el salto al profesionalismo. Con un estilo agresivo y una pegada devastadora, se convirtió rápidamente en un prospecto emocionante para los aficionados mexicanos. Jaime Munguía debutó como profesional en 2013, con tan solo 16 años. Su primera pelea fue un triunfo por nocaut en el primer asalto, una muestra de lo que estaba por venir. Durante los siguientes 5 años, acumuló un récord impresionante de 28 victorias consecutivas, con la mayoría de ellas terminando antes del límite. Este récord no pasó desapercibido, y su nombre comenzó a sonar como una futura promesa del boxeo mexicano. En mayo de 2018, Munguía tuvo la oportunidad de enfrentar al campeón mundial super welter de la OMB, el estadounidense Saddam Ali, quien había sorprendido al mundo al vencer al legendario Miguel Cotto. A pesar de ser visto como un reemplazo de última hora, Jaime dominó completamente a Ali, derribándolo en los asaltos 1, 2 y 4 antes de que el referee detuviera la pelea. Con esta victoria, Jaime Munguía se convirtió en campeón mundial a los 21 años, una edad que lo colocaba con un futuro prometedor. Tras conquistar su título mundial, en su primera defensa, enfrentó al excampeón Liam Smith en julio del 2018. El inglés Smith llegaba con récord de 26 victorias y una derrota ante Canelo Álvarez. Munguía derribó al inglés en el round 6 y finalmente ganó por decisión unánime, en una pelea competitiva que demostró su capacidad para superar rivales experimentados. Posteriormente, en el año 2019, Jaime tendría nuevo entrenador, su compatriota de Tijuana y miembro del Salón de la Fama, el ex campeón mundial Eric "El Terrible" Morales. En su camino realizó otras defensas de su cinturón, incluyendo victorias sobre Brandon Cook, Takeshi Inoue y Dennis Hogan. Aunque su estilo agresivo seguía emocionando a los aficionados, también comenzaron a surgir críticas sobre su defensa y técnica, aspectos que debía mejorar para enfrentar a la élite mundial. Jaime hizo en total 5 defensas exitosas como campeón super welter. En 2020, Munguía subió al peso mediano, donde enfrentó nuevos desafíos. En esta división acumuló victorias contra rivales como Gary O'Sullivan y Camille Seremeta. En peso mediano tuvo 7 victorias, pero nunca logró concretar una pelea por un título mundial. Este estancamiento generó críticas sobre la dirección de su carrera, especialmente por la falta de enfrentamientos contra campeones establecidos como Gennady Golovkin o Demetrius Andrade. Jaime, en su paso en la categoría mediana, nunca disputó una pelea de título mundial, siendo campeón en la categoría anterior. Se le criticó a sus promotores ya que en 3 años no tuvo peleas significativas. En junio de 2023, Munguía debutó en la categoría de peso supermediano enfrentando a Sergey Derevianchenko. La pelea fue una auténtica guerra, con ambos boxeadores intercambiando golpes poderosos durante 12 asaltos. Jaime logró derribar a Derevianchenko en el último round, asegurando una victoria por decisión unánime que mostró su capacidad para competir en esta nueva división. Después de la victoria de Munguía sobre Derevianchenko, Eric Morales se separó de Munguía debido a sus aspiraciones políticas. Se anunciaba que su nuevo entrenador era el legendario Freddie Roach, ex entrenador de Pacquiao, quien se enfocaría en mejorar su defensa y estrategia en el ring. En 2024, Jaime Munguía enfrentó a John Ryder, un experimentado boxeador de la categoría. Munguía logró un impresionante nocaut técnico, convirtiéndose en el primer boxeador en detener por nocaut a Ryder, algo que muchos pensaron era imposible. Esta victoria fue vista por algunos como una señal de que Jaime estaba listo para competir contra la élite del boxeo, alimentando las esperanzas de que pudiera enfrentar a Canelo en el futuro. El momento más esperado de su carrera llegó en mayo de 2024, cuando enfrentó a Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido de los supermedianos.
En los primeros asaltos, Munguía sorprendió al dominar con combinaciones agresivas, pero la experiencia y potencia de Canelo cambiaron el rumbo de la pelea. En el cuarto asalto, Jaime fue derribado, y aunque luchó valientemente, Canelo controló el resto del combate, ganando por decisión unánime. Aunque Jaime había perdido su invicto, había recibido el mayor pago de su carrera, y con esa pelea de experiencia, Jaime se veía satisfecho con su esfuerzo ante el mejor de la categoría. Con Roach, Jaime mostró avances significativos, especialmente en su pelea contra Ryder, donde su defensa fue notablemente más sólida. Después de la derrota ante Canelo en 2024, Morales regresó a su esquina para retomar el control de su preparación. En septiembre de 2024, derrotó al armenio hasta en ese entonces invicto Eric Basignan por nocaut en el 10º asalto, pero su rendimiento dejó dudas sobre su capacidad para mantenerse competitivo al más alto nivel. Se anunciaba que Jaime tendría otra pelea antes de finalizar 2024, sería su cuarta pelea del año para finalizar con ritmo, y así el 2025 tener grandes peleas. La fecha de la pelea fue el 14 de diciembre del 2024. En Tijuana con su gente, para una celebración del 2024, Jaime quería dar espectáculo a su pueblo, y todo estaba preparado para hacer una gran fiesta. Su rival, un francés llamado Bruno Surace. Un rival, aunque invicto, venía con año de inactividad y era de peso mediano, así que el francés tendría que subir de división y llegaba como víctima. El día de la pelea llegó lo que para muchos fue la sorpresa del año, cuando Jaime fue sorprendido por el francés Bruno Surace. Aunque Jaime logró derribar a Surace en el segundo asalto, un golpe preciso en el sexto lo dejó fuera de combate, marcando la primera derrota por nocaut de su carrera. Con esta derrota no se sabe qué pasará con el futuro de Munguía. Muchos critican la esquina de Jaime, específicamente a Eric Morales. Muchos dicen que se veía mejor defensivamente con Roach. Otros dicen que su derrota fue por cansancio. Peleó 4 veces en el año. El archirrival de Eric Morales, Marco Antonio Barrera, criticó duramente al terrible, insinuando que el hecho a perder a Jaime, tú podrás ser un gran boxeador, pero tal vez el entrenador no lo puede ser. Hay muchas especulaciones sobre la sorpresiva derrota de Jaime, para muchos considerado como la sorpresa del año. Eric Morales dio declaraciones y dejó entrever que el referee no debió parar la pelea ya que Jaime podía continuar. Sí cometió una precipitación muy grande. Creo que nunca se fijó en dónde estaba el boxeador contrario. Las reglas dicen y te dicen en los vestidores muy claramente, si el peleador, si tú lo llegas a tumbar y no te vas a la esquina neutral, voy a parar el conteo hasta que estés en el lugar neutral y voy a empezar a contar otra vez. Así que te pido que si lo llegas a tumbar, te vayas para acá. Y también, si llegas a caer... Se dice que para el 2025 pedirá la revancha Munguía contra el francés. No sabemos si Munguía se reponga y algún día aspire nuevamente a un título mundial o si de ahora en adelante su rendimiento baje. Con un récord de 43 victorias, 2 derrotas y 35 knockouts, Jaime Munguía sigue siendo un peleador joven, con solo 28 años. Aunque las críticas han sido severas, su carrera aún no está terminada. El tiempo dirá si puede superar estos desafíos y recuperar el brillo que lo llevó a ser una de las grandes promesas del boxeo mexicano. Déjame en los comentarios si crees que Jaime Munguía podrá ser campeón mundial nuevamente, o bien si piensas que su carrera va en declive. No olviden suscribirse al canal para más contenido.